Bien, ahora después de 4 sesiones hemos finalmente llegado al capítulo 2 de Génesis. Este es un capítulo muy interesante. Tiene una naturaleza bastante diferente del primero y vamos a ver qué representa, qué dificultades y qué explicación tiene, porque evidentemente Dios no ha puesto por casualidad las cosas en su palabra. Y lo que va a decir este capítulo 2 es algo muy, pero muy importante y fundamental para la teología cristiana. Bien, vamos a rápidamente a ver qué nos dice estos primeros versos. Eh, en la estructura literaria, que como les decía antes, era típica de esos tiempos del segundo milenio antes de Cristo y antes. En esos tiempos, muchos poemas creacionales tenían esta estructura. El verso 4 era la cláusula dependiente, los 5 y 6 la cláusula circunstancial y el verso 7 la cláusula principal. Vamos a leer primero un vistazo, no vamos a analizar aún todavía estos pasajes, simplemente vamos a leerlos para ver cómo se estructura. Dice la primera cláusula: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Vemos que de entrada ya hay una diferencia con el capítulo 1. Aquí habla de un día, de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y luego empieza ya otra cláusula incluso más misteriosa, porque también se distancia del capítulo 1 de una manera bastante radical. Fíjense lo que dice. 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, o sea, antes de las plantas, recuerden que eso fue el día tercero, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Notemos ese escenario, esas circunstancias previas a lo que dice la cláusula principal, donde se dice 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien, ¿por qué he puesto esto antes de entrar a su análisis? Es justamente para mostrar esa misma estructura literaria que también está presente en otros poemas creacionales. Pero yo no voy a pretender decir, y eso ya lo dije antes, como esa famosa o nefasta, más bien diría, hipótesis documental, que dice pues que lo que dice la Biblia es una reformulación de esos poemas creacionales del paganismo, de las culturas orientales de esa época, y que es reformulado por Moisés y colocado en el libro de Génesis. No, definitivamente no. Dije una cosa muy importante, y es que la sobriedad del propio texto bíblico ya nos habla de que es el primer y original texto del cual proceden por deformación, sobre todo oral, básicamente, las demás tradiciones y poemas creacionales ya infiltrados de idolatría y una serie de elementos culturales propios de sus lugares de origen. Pero que la sobriedad ya señala que el original, el verdadero, la verdadera versión es la de la Biblia. Y un tema, una cosa que yo no mencioné, me olvidé de mencionar cuando vimos el estudio el 2 o el 3, podría haberse dicho no, cualquiera de los dos. Y esto es una cosa que es inédita en todas las culturas del mundo. Es algo único de la Biblia, algo que solo la Biblia tiene y ninguna otra civilización y cultura ha podido concebir. Esto es muy serio. Que para la gran, bueno, si no digamos la mayoría o la totalidad de las culturas del mundo, los mismos objetos creados se convierten en dioses. Y el sol, preeminentemente, y la luna también, son considerados dioses. Sin embargo, la Biblia nos dice que esos no son dioses, son luminarias creadas por Dios. Eso es
una diferencia absolutamente radical con respecto a estas culturas. Es algo inédito, eso lo saben los historiadores. Eso no está en ninguna parte. En todas las civilizaciones humanas del mundo dicen otra cosa. Dicen que las luminarias son dioses para ellos. Sin embargo, la Biblia es el único lugar donde se dice que solamente son luminarias. Y eso no solamente tiene un carácter científico, aparte del teológico, sino que es la verdad. Son solo luminarias. Y la sobriedad del texto bíblico va hasta ese extremo de violar esa percepción fácil del ser humano de idolatrar y de considerar dioses a los objetos de la creación, que es lo que señala capítulo 1 de Romanos, con toda claridad Pablo, como la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque las cosas de Dios, su eterno poder y gloria, son hechas manifiestas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en lugar de agradecer a Dios, lo que hicieron es hacer que las criaturas y los objetos creados por Dios se consideraran para ellos dioses. Y eso es lo que justamente la Biblia denuncia. Y empieza la Biblia con toda claridad, habiendo considerado a un Dios creador todopoderoso y que todo lo creado es simplemente objetos, no son dioses. Aquí hay una diferencia absolutamente radical. Pero aquí hay un misterio que hay que tratar de resolver y lo pongo aquí en estas preguntas. Aquí digo, si Génesis es recién compuesto por Moisés en el siglo XV o XVI antes de Cristo, digo, yo considero que es el siglo XV, 1440 antes de Cristo aproximadamente, pero por ahí hay gente que dice que es el XVI. Bueno, por si acaso lo pongo 16. Aquí viene la pregunta. Si Moisés es el autor de Génesis y él, porque Dios se lo dictó o porque lo que sea, no vamos a decir que se lo inventó evidentemente, porque eso no tendría ningún lugar, no sería por supuesto creíble. ¿Por qué los poemas creacionales más antiguos de otras culturas parecen versiones distorsionadas, muy distorsionadas de la versión bíblica? ¿Por qué parecen conectadas de alguna manera? Porque hay elementos comunes, deformados, idolatrados, pero hay elementos comunes. Y estamos diciendo que ellos no son la fuente del relato bíblico, sino es al revés. Pero si solamente Moisés recién aparece el libro de Génesis en el siglo XV o XVI, como muy lejos, eso como que no tiene mucha explicación. Hay algo que falla ahí. Ahora, aquí hay una pregunta que pongo al final. ¿Es posible que el libro de Génesis sea fruto no de una simple un origen en Moisés, sino de una compilación por el propio Moisés de libros aún más antiguos que podríamos llamar protogénesis? Ahora, lo que yo voy a decir a continuación es una hipótesis absolutamente personal. No está en ningún libro, no tengo forma de comprobarla, es solamente una sospecha. Creo que tiene muy fundamentadas posibilidades de ser cierta, pero no hay manera de comprobarlo. Mi hipótesis es la siguiente, que Génesis es una compilación de 3 fases. Podrían ser más, podría ser menos, no lo sé. Pero presumiblemente 3 fases, por su estructura, por su contenido. Con autores que no son Moisés, sino anteriores a Moisés, y Moisés hace la compilación bajo la dirección del Espíritu Santo. Los capítulos 1 al 4, el más probable autor que podríamos considerar sería el mismo Enoc, aquel que caminó con Dios. Tener la sabiduría para poder, justamente la parte más delicada de Génesis, haberla compuesto. Del 5 al 11, un segundo protogénesis que se uniría al primero, compuesto por Noé o Sem. ¿Por qué? ¿Por qué por Noé o Sem? Porque ellos fueron los protagonistas sobrevivientes de los hechos que se narran en esos capítulos. Por lo tanto, no habría ningún problema en considerar la posibilidad de que Noé o Sem, su hijo, hayan escrito todo lo que observaron y eso lo unieron a los protogénesis 1 y 2. Y eso al final, bajo un autor desconocido, que no sabemos quién podría ser, del capítulo 2 al 50, ya la parte de Abraham hasta José, escrito por alguien, y todo eso
ha sido compilado por Moisés en ese siglo XV o XVI para incorporarse al Pentateuco junto con los demás libros que son Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los visos de posibilidad de esta hipótesis? Pues simplemente el hecho de que las culturas de Oriente Medio ya tenían ideas sobre estos contenidos. Quizás no directamente, porque recordemos que en los libros antiguos eran escritos en tablas de barro, se cocían para que se endurezcan y puedan durar más tiempo. Y claro, no es pues como los libros que tenemos hoy, que los podemos comprar en una librería, o son libros de papel, que son, hay una gran difusión, hay una imprenta de tipos móviles descubierta por Gutenberg en el siglo XV, que nos hace que la difusión sea mucho más amplia y mucho más segura. Pero en esa época pues era mucho más limitada, pero muchísimo más limitada. Y claro, existirían algunas copias, pero la gente podría tener ideas o recuerdos de alguna lectura de alguien deformadas por el tiempo, o simplemente tradiciones orales. Tampoco, como digo, eso no lo puedo yo demostrar, y yo creo que nadie podría demostrarlo, pero que probablemente sí sea el caso, porque las culturas ya tenían conocimientos de algunas de esas estructuras literarias como las que he mostrado antes, hechas de una manera diferente, hablaban también de un agua primordial, y muy parecidas a la estructura que tiene Génesis en estos versos del 4 al 7, muy, pero muy parecidas. No, no voy a poner aquí más como hice con el Enuma Gelis o el Atarhasis y cosas por el estilo. Hay muchos, no lo voy a hacer ahora porque no quiero marearlos con esas cosas. Ya son para otro nivel de estudios en esta relación. Y tampoco nos ayudan mucho, más bien nos pueden confundir. Pero yo aquí señalo al final que cuando veamos el capítulo 5 al 6, 7 en adelante, y veamos el tema del diluvio, vamos a encontrar algo extraordinario. Que estos elementos comunes no solamente se relacionan con los poemas creacionales, o los poemas, no solo creacionales, sino de Mesopotamia, como el poema de Gilgamesh, donde se habla justamente de un diluvio. Y lo curioso es que no solamente están relacionadas con ellos, sino con otros poemas sobre este tipo de fenómenos en todas partes del mundo. En todas partes del mundo existen poemas creacionales muy parecidos, que hablan del diluvio en términos muy parecidos a lo que la Biblia nos señala. ¿Cómo es esto posible? Pues de alguna manera esos conocimientos, esa historia ha corrido en la expansión del pueblo, tal como nos señala la Biblia en ese entonces, que fue expandido por el mundo, y llevaron en tradición oral, pues en la mayoría de los casos, las ideas de lo que sucedió. Puede que hayan partido de un protogénesis, como también puede ser que simplemente sean porque de padres a hijos les han ido contando lo que sucedió, porque era evidentemente un evento de extrema importancia, ¿no? Bien, vamos ahora a continuar, ahora sí ya analizando en sí el pasaje que hemos visto, del verso 4 al 7. Y vamos a ver pues esas diferencias que señalábamos con respecto al capítulo 1. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. No dice después, en el capítulo 1 están después, y aquí habla antes que naciesen. Esto es algo pero muy misterioso. Ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Parece decirnos un escenario de lo más primigenio, incluso antes de de las demás etapas creacionales, como para focalizar el asunto solamente en la creación del ser humano y no en otros aspectos o en otros detalles o en otros tipos de creación, solamente en el ser humano. Es decir, antes de la creación dice que Dios, entonces Jehová Dios formó al hombre como si fuera un alfarero del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y luego de ello fue el hombre un
ser viviente. Este último verso, el verso 7, es el más importante y vamos a analizarlo pormenorizadamente luego. Pero vamos a ver los problemas. Aquí tengo una relación de los problemas que nos aporta la lectura de no de todo el capítulo 2, solamente de esta primera introducción al capítulo 2, con respecto al capítulo 1. Parecía contradecirlo de una manera bastante radical. Vamos a ver esos 4 puntos o 4 diferendos importantes. Dice, primero, no nos habla de 6 días, sino de un solo día. Ya por ahí, ya nos puede salir humo por la cabeza. 2, nos dice que antes de que hubiese lluvia y plantas sobre la tierra, cuando subía de la tierra un vapor que la regaba, entonces, solo entonces creó al hombre y solo al varón. No dice varón y hembra los creó como en el capítulo 1. 3, nos da un detalle que no dice el capítulo 1 y que es que creó del polvo de la tierra. Bueno, podría hacerlo, no hay ninguna diferencia una cosa con la otra, podría no haberlo dicho en el capítulo 1 y tampoco cambiaría mucho las cosas, pero bueno, es un detalle que lo menciona solamente en el capítulo 2, para, digamos, distinguirse el capítulo 1, que no menciona ese detalle. Y 4, nos dice también que le dio aliento para convertirlo en un ser viviente, o más apropiadamente, un alma viviente, en relación al soplo divino. Entonces uno diría, bueno, ¿será cierto entonces lo que dicen los de la hipótesis documental, ese tipo de investigadores, eruditos, que saben mucho de historia, mucho de filología, de hebraísmo y todas esas cosas, pero no tienen un ápice de conocimiento de teología, ni tienen tampoco, al no ser creyentes, al Espíritu Santo para poder ayudarles a entender lo que la Biblia quiere decir? Y por lo tanto, va a suceder que van a decir disparates como diciendo, miren, ¿sabes qué? Es que unos son los yaveístas y otros son los, en fin, no recuerdo el otro, habían 2 facciones que dicen eloístas y los yaveístas, ¿no? Entonces que unos se les ocurrió una historia creacional y a los otros se les ocurrió otra historia, y Moisés, un poquito así como descuidado, que se le escapó, se le chispoteó, y cogió las dos y las metió primero la puso uno y después puso la otra, ¿no? Y ya está, y como se le chispoteó, pues sale así una cosa media rara, y que claro, que estos 4 puntos pues son para decirnos que la Biblia es un disparate, que Génesis es un disparate, y que por lo tanto podemos simplemente estar tranquilos y no creer en ella, porque simplemente nos la están liando con algo pues que no tiene sentido, ¿no? Hay 2 relatos contradictorios y por lo tanto esto no va, esto no va. ¿Es eso cierto? Pues definitivamente no. El tenor de Génesis 1 y el tenor de Génesis 2 son totalmente diferentes. No pretenden ser relatos contradictorios. Aquí lo señalo en este otro cuadro. No se trata de un distinto relato de la creación. Es más bien, y como ya lo he dicho antes, y esto prueba de manera contundente por aquel, si es que todavía hay alguien que me esté escuchando, que todavía no se lo cree, que los primeros capítulos de Génesis son eminentemente teológicos. El propósito de Dios no es científico, por favor, no es científico ni histórico cronológico. No nos pretende hablar del origen real de las cosas en su cronología correcta. Lo que nos pretende enseñar es el papel de Dios en la creación, que Él es el autor de la creación. Nos señala en una estructura de 7 días, no porque haya sido en 7 días la creación, sino en esa estructura para señalarnos que Él es el que da funciones a los objetos creados, y ahora va a dedicar un capítulo independiente, el capítulo 2, que en teoría debería haber empezado en el verso 4 y no en el verso 3, o en el verso 1, porque parecen más bien pertenecer esos versos, 3 versos del capítulo, parece que pertenecen más bien al capítulo 1, pero bueno, eso es porque el que lo hizo, que fue muchos años después, siglos después, no tuvo nada que ver con la escritura original de Génesis. Pero la estructura realmente del capítulo 1, podríamos decir que termina en el verso 3 del capítulo 2. Y en el verso 4 del capítulo 2 es donde empieza ese nuevo relato, que no es un relato que pretende distinguirse o contrastarse con el capítulo 1, sino que simplemente es un zoom teológico donde se enfoca al hombre en el papel de Dios. Aquí he puesto letras amarillas como para hacer un resumen
que por cierto es un resumen imperfecto, podría ser más amplio ese concepto, pero bueno, hay que resumirlo de alguna manera, pues lo he dicho de esta forma, que este capítulo trata sobre la posición del género humano en la creación de Dios. En el primer capítulo dice, bueno, al final de la creación crea al varón y hembra, lo creé y punto, se acabó. No dice más. Eso sí, a mi imagen y semejanza, por supuesto, eso es algo muy importante. Que también es algo, por cierto, único entre todas las culturas de la tierra. La Biblia es el único lugar donde se dice que el hombre es creado a la imagen de Dios. En ninguna otra habla de N dioses, pero no te va a decir en ningún momento de que el hombre es creación, perdón, imagen de Dios. En ningún momento. Todos, absolutamente todos, no mencionan eso. La Biblia es la única que lo hace, y contundentemente. Y va a dedicar un capítulo o una parte, con el que llamamos nosotros capítulo 2, que va a tratar precisamente de cuál es ese papel de Dios, perdón, del ser humano en el orden divino. Y dice también, perdón, de la incorporación a su comunión. Eso no lo dice tampoco ningún poema creacional de ninguna parte. Y también otra cosa interesante, que lo vamos a ver en el capítulo 3, y que es muy importante. Dice, y del inicio de su responsabilidad moral. Y vamos a ver en el capítulo 3 qué tiene que ver esto, la ropa, con eso, que sí se relacionan. Esto es un símbolo de la responsabilidad moral que tiene el ser humano ante Dios. No solamente es para cubrirnos del frío, pero ya lo veremos en su momento. Pero, y dice, y del inicio de su responsabilidad moral ante Él, así como también de las relaciones teológicas entre el hombre y la mujer. O alguna diría, ¿relaciones teológicas entre el hombre y la mujer? Pues sí, hay unas relaciones teológicas entre el hombre y la mujer que a su vez son metáfora de las relaciones teológicas entre Cristo y su iglesia, entre Dios y el Israel de Dios. Eso lo veremos en su momento. Este capítulo 2 lo vamos a tratar en 3 partes. Esta es la primera, luego viene una segunda, cuando veamos el tema de Edén, y luego la tercera, justamente cuando el hombre es convocado a elegir ayuda idónea y Dios le da a la mujer, con todo lo que eso representa, y eso lo analizaremos en su momento en esa tercera parte. Pero ahora solamente vamos a ver estos pocos versículos, estos versículos del 4 al 7 solamente. Bien, ya lo que digo al final, en el cuadro, es que esto nos demuestra más allá de toda duda el carácter eminentemente teológico de los primeros capítulos de Génesis, y que las interpretaciones históricas, cronológicas o científicas son absolutamente descartables para la correcta exégesis de estos capítulos de la Biblia. Si quieres realmente interpretar correctamente lo que estos capítulos dicen, no se te ocurra considerarlos una descripción científica, ni una descripción histórica, ni cronológica. No se te ocurra. Sí, puedes hacerlo, pero vas a darte cabezazos contra la pared porque vas a encontrar dificultades insalvables. Lo que es verdad es que es una descripción teológica. Vamos ahora a continuar con el verso 7, que es el más importante. Y aquí nos va a decir cosas interesantes, que por supuesto tienen una importancia teológica muy grande. Dice el pasaje, entonces Jehová Dios, aquí habla, fíjense que aquí no usa Elohim, sino Yahvé o Yahweh, como se pronuncia, también lo dicen algunos. Dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Por eso no está en plural, porque Yahvé o Yahweh no está en plural. Si hubiese Elohim, pues sería plural. Pero ahora está en singular. Dice que él es el autor del hombre porque lo forma del polvo de la tierra. Polvo de la tierra es un eufemismo para decir que es una formación de la propia materia y que el ser humano corporalmente es materia, como el polvo. Y cuando muere, se descompone otra vez en materia, en polvo. Ese es el problema del ser humano, es que está circunscrito a un cuerpo material en un universo físico, con
ciertas limitaciones que ya veremos en el capítulo 3, que son la enfermedad y la muerte, que es lo que hacen que el ser humano enferme y muera por la maldición de Dios, y otras cosas que lo veremos en su momento. Y dice otra cosa interesantísima, ¿no? En la segunda parte. Y sopló en su nariz aliento de vida. En la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego también, las palabras relativas al aire, tanto en hebreo como en griego, están muy vinculadas a lo espiritual. Se considera el espíritu como una especie de gas, como algo que no se ve. No es un gas, por supuesto, pero los antiguos lo interpretaban como un gas, como un aire. El aire existe, puedes sentir su presencia, pero no lo puedes ver. Parece intangible. Por lo tanto, siempre se usa en los verbos hebreos, y también en el griego, el aire como si fuera una referencia a lo espiritual o al espíritu. Y aquí dice que Dios le da al hombre, a esa formación física llamada cuerpo humano, un aliento de vida que viene a ser el soplo de Dios. Dios quien le da el alma, el nefesh, tal como dice el hebreo. Y dice al final que el hombre se convirtió en un ser viviente de Jai, vida, que viene a ser la palabra hebrea que se usa ahí. Pero aquí viene una cosa interesante, ¿no? Que aunque estrictamente la Biblia señala tres aspectos que son cuerpo, alma y espíritu, por lo general el alma y el espíritu están bastante amalgamados. No vamos a entrar ahora en todas las razones teológicas de la distinción entre alma y espíritu, no es el momento, pero de momento vemos una dualidad, ¿no? Vamos a suponer que son dos, cuerpo y alma, ¿no? De momento vemos una dualidad en la cual no existe una sola naturaleza, sino doble naturaleza. Una existente física y una no visible, pero que anima a la visible, que es el cuerpo, procedente de Dios. Hay algo muy enfático aquí. Y ese es el alma. Los científicos, muchas veces, sobre todo los no creyentes, consideran de que el cuerpo humano y su mente, que ahora lo vamos a llamar también alma, donde pensamos, donde está nuestra conciencia, es simplemente un epifenómeno del cerebro, ¿no? El cerebro tiene sus neuronas, comienzan a hacer sus sinapsis y todas sus cositas, es una especie de chat GPT que tenemos en la cabeza, y bueno, pues responde, ¿no? Así como chat GPT puede, pues nosotros tenemos que poder, ¿no? Entonces, eso le llaman monismo, porque es una sola naturaleza, una sola cosa. Pero hay otros científicos, perdonen que entre en un tema de ciencia, pero también es importante decirlo, que tienen otra tesis que se llama dualismo. Y más concretamente, dentro del dualismo hay una que se llama dualismo interaccionista, es decir, que la mente y el cerebro son dos entidades propias, independientes, pero que interaccionan entre sí. El cerebro alimentará la mente, porque el bebé obviamente va a aprender sobre el mundo, va a explorarlo, va a sentirlo y va a desarrollar su mente, pero a su vez la mente también va a controlar el cuerpo. Y puede haber control del cerebro de los miembros, como también control de la mente sobre los miembros. Y son dos comportamientos muy distintos. Esto lo descubrió John Eccles, un neurocirujano que es premio Nobel, ya seguramente ya estará muerto, del siglo pasado. Y él en una operación, por ejemplo, trataba de con un electrodo, en esas operaciones a cabeza abierta, para los que sufren epilepsia, a cráneo desnudo, ¿no? Podía con un electrodo tocar ciertas partes motoras para que moviera el brazo. Y efectivamente, cuando tocaba, lo estimulaba, movía el brazo. Y le decía, ahora quiero que hagas lo siguiente, que con tu mente trates de no mover el brazo. Y efectivamente, él tocaba el electrodo y la persona estaba como que haciendo fuerza para no mover el brazo, porque el cerebro le decía, muévelo, pero la mente le decía, aquí déjalo quieto, ¿no? Y ahí Decles vio que efectivamente habían esas dos entidades. El cerebro en sí mismo, mecánicamente, por así decirlo, transfería la orden de movimiento, mientras que la mente, que controla también el cerebro,
había una contraorden para que ese miembro no se moviera, ¿no? Entonces eso le abrió los ojos para que considerar que esas dos entidades están realmente unidas, pero son al mismo tiempo independientes. Y hay incluso, ojo, incluso hasta filósofos ateos, hay uno en particular que ya escribió un libro y lo ha divulgado, una tesis filosófica en la que demuestra que existe el alma y que sobrevive a la muerte. Y fíjense que este es un ateo, pero por razonamientos teológicos llega a esa conclusión. No voy a entrar en eso porque eso no va de este estudio de eso, pero es muy interesante para que vean que son personas que ni siquiera tienen... Ahora, el caso de John Eccles era creyente. John Eccles y Karl Popper, que era un filósofo muy eminente, escribieron un libro que se llama El yo y su cerebro. Fíjense que el libro no se titula El cerebro y su yo, no. El yo y su cerebro. O sea que el yo no era el cerebro, sino un director del cerebro y a su vez un discípulo del cerebro en el sentido de que el cerebro le ha dado todo para que ese yo se forme, pero que el yo existe como una entidad separada. Y es lo que podemos llamarle el alma y lo que sobrevive a la muerte. Y los recuerdos también. Hablando de un tema de los recuerdos, por ejemplo, voy a decir un comentario más. Si los recuerdos realmente están en el cerebro y repartidos por el cerebro, por el neocortes, vamos a decirlo, ¿qué pasa con esas operaciones de hemirifextomía, en las cuales a los epilépticos les quitan un hemisferio entero del cerebro, y sin embargo el cerebro plásticamente asume todas las demás funciones, y en la grandísima mayoría de los casos, la persona se comporta exactamente igual que antes y recuerda las mismas cosas? ¿Cómo es posible eso? Si le han quitado la mitad, ¿no también le quitarían la mitad de los recuerdos? ¿O algo parecido? ¿O está metido en alguna parte más primitiva del cerebro, en el cerebelo quizás? Bueno, en fin, hay una serie de especulaciones, pero hay muchos indicios evidentes de que existe verdaderamente un alma, incluso a nivel científico. Pero aquí la Biblia nos está señalando que el alma existe y que es procedente de Dios mismo. No es de este universo físico, sino de Dios, del mundo espiritual. Bien, vamos a continuar. Ahora, aquí hay un paralelo sobre el famoso soplo de Dios de Génesis. Y fíjense que quien hace ese paralelo, el protagonista es Jesús. Cuando Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos, ya resucitado, fíjense lo que hace. Vamos a leer el verso Juan 20, del 21 al 22. Fíjense lo que pasa, ese segundo soplo divino. El primero ya lo hemos visto, para ser alma viviente. Y ahora viene un segundo soplo. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno, esto es algo grandioso, ¿no? Nos señala que Dios envió al Padre para salvar al mundo. Y aquí Jesús nos dice que nosotros los creyentes estamos llamados a ser igualmente enviados por Dios al mundo para que el mundo sea salvo. No a través de nuestro sacrificio expiatorio, evidentemente, por eso lo hizo Jesús, sino a través de nuestro testimonio de Jesucristo a los demás. Eso es muy importante. Pero bueno, ahora viene la parte interesante. Dice, y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Es lo mismo de Génesis? No, no es lo mismo. Al principio, el primer soplo de Dios fue para dotarnos de un alma. El segundo soplo es para que seamos morada del Espíritu Santo. Es un nivel superior. Ya no estamos hablando de ese primer nivel. Ahora, cuando viene Jesús al mundo y nos redime y hace la obra de la redención, estamos ya capacitados para pasar a un nivel más alto en la escala. Y ese nivel más alto es lo que se conoce como espíritu vivificante, porque ahí está el Espíritu de Dios para dar vida. No está cualquier espíritu, no solamente el espíritu humano, sino el espíritu mismo de Dios que está morando en el creyente. Esas son palabras absolutamente mayores. No es para tomárselo como un detalle teológico. No, esto es importantísimo. Esto es grandioso. Estamos hablando de que el mismo Espíritu de Dios mora en el creyente. Esto es muy grande. Y esto nos lleva pues a esas dos fases. La primera, aquí lo señalo, en la cual el primer soplo de Dios hizo al ser humano un alma viviente.
Así éramos antes de recibir a Cristo. Pero cuando recibimos a Jesús, pasamos a ser la segunda, espíritu vivificante. Dice, el segundo soplo de Dios hizo al ser humano, a los redimidos por Jesús, es ser espíritus vivificantes. Y todo eso se manifestará en el futuro, en la resurrección, o cuando seamos arrebatados, si es que estamos en el momento de la venida del Señor. Y habrá una transformación y pasaremos ya a ese segundo nivel, ya no solamente en relación a lo espiritual, sino también en lo material, en la redención de nuestro propio cuerpo. Ya no será ese cuerpo antiguo, ese cuerpo susceptible a la enfermedad y la muerte, sino que será un cuerpo glorioso, ¿no? Vamos a ver dónde dice la Biblia esto del espíritu vivificante, porque evidentemente yo no lo he inventado. Está en el 1 Corintios capítulo 15, versos 45 al 50. Todo el capítulo es extraordinario, pero no vamos a analizar todo el capítulo, no nos da tiempo, sino solamente la parte más importante, la que señala exactamente esto, y es el pasaje del verso 45 al 50. Fíjense lo que dice. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que los nacidos en Cristo, espíritu vivificante. Ahora, noten que esto tiene correlación también con lo que dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. ¿Recuerdan cuando de noche fue Nicodemo, porque estaba medio así temeroso de que lo vieran? Habló con Jesús y de pronto Jesús le dice una cosa que lo dejó turuleco al hombre. Le dijo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no podéis entrar en el reino de los cielos. Y el hombre dijo, ¿qué? ¿Nacer otra vez del vientre de mi madre? No, no, dijo Jesús, no, no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El primer nacimiento es carnal. En ese primer nacimiento estamos en la situación de Génesis capítulo 2. Pero en este segundo nacimiento estamos en Juan capítulo 20. El nacimiento, el nuevo nacimiento, cuando la persona recibe a Jesús, hay un nuevo nacimiento. Hay algo espiritual, hay una conexión con Dios a través del Espíritu Santo, que viene a morar en ese templo que es el cuerpo. Igual que moraba en el lugar santísimo, en esa luz divina, la Shekinah, que brillaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo o en el templo. De la misma manera, el Espíritu Santo va a brillar en ese lugar santísimo de nuestro corazón cuando hemos recibido a Jesús. Y por lo tanto, va a haber, en consecuencia, una resurrección acorde a esa realidad. Vamos a ver lo que dice luego. Dice el siguiente punto, más lo espiritual, fíjense, no es primero, sino lo animal, es decir, lo físico, lo que procede del universo físico, como nosotros y los demás animales, somos biología, ¿no? Somos células, somos carne, somos huesos, somos sangre. Ese fue lo primero, pero luego viene lo espiritual. Dice, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, de este universo físico. El segundo hombre, que es el Señor, o sea, hablando de Jesús, es del cielo. Habla de Jesús resucitado. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, las capacidades y los poderes de ese cuerpo celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, en el reino de Dios solo podrán estar aquellos que han sido redimidos por Jesús en lo espiritual y también en lo carnal. Es decir, que su cuerpo ya ha sido transformado para poder andar y participar en ese reino de Dios, en ese reino espiritual que es para nosotros todavía venidero, pero ya estamos en las primicias, ya tenemos el arras del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Bien, llegamos aquí ya a la parte final, y en este último cuadro vamos que la imagen del celestial es precisamente Jesús. Jesús había resucitado y él podía aparecer en un lugar, teletransportarse a otro lugar, en un lugar cerrado, aparecer y desaparecer, como si se moviera una especie de cuarta dimensión espacial, y no enfermaba, ya no podía morir,
ya no era un alma viviente, sino un espíritu vivificante. Era algo muy diferente. Y por lo tanto, es un cuerpo que es el apropiado y el que va a ser imprescindible para poder ser parte del reino de Dios. Pues como dice Pablo en el verso que hemos acabado de ver, los cuerpos físicos simples no pueden heredar el reino de Dios. Es algo glorioso que nos espera. El segundo soplo de Dios a todos los que ya hemos recibido a Jesús, ya lo hemos recibido. Ya pasamos esa segunda fase. A nivel espiritual, cierto, todavía no a nivel físico, pero llegará el momento en que estaremos en esa segunda fase en cuerpo y alma, físicamente y espiritualmente también. Y eso será algo glorioso. Yo creo que es algo para darle gracias a Dios por ese futuro glorioso que aquellos que han recibido a Jesús en su corazón van a poder disfrutar. Bien, aquí hemos terminado este estudio por ahora. Ya luego el tema de Edén lo veremos en el próximo y luego hará otro siguiente para terminar el capítulo 2. El próximo domingo yo voy a volver a predicar en el culto de la iglesia, por lo tanto lo que voy a transmitir va a ser la prédica de ese culto, no el estudio de Génesis, que queda postergado hasta el domingo siguiente. Bien, aquí terminamos, podemos ya entonces orar para darle gracias a Dios precisamente por esa gloriosa promesa que tiene para con nosotros. Oremos, Señor, queremos darte las gracias por lo que hemos aprendido de tu palabra y porque sabemos, Señor, que ya no solo simplemente somos el soplo divino del alma, de ser un alma viviente, sino que somos ahora los que te hemos recibido a Jesús, almas, perdón, espíritus vivificantes. Y por lo tanto tenemos la gloriosa promesa de tener cuerpos como el que tenía Jesús cuando resucitó, un cuerpo invulnerable a la enfermedad y a la muerte, y un cuerpo capaz de hacer cosas que hoy nos parecerían imposibles. Te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos las gracias por tus bendiciones, por esa gloriosa salvación en Cristo y por todo lo que tú prometes para nosotros en el futuro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.